Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Radio, debate y conversación para comenzar la mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas políticas con los actores de hoy. El Mostrador. Información con la independencia que nos caracteriza. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Partimos un nuevo programa aquí al Pan Pan en el mostrador.cl este martes 9 de mayo. Me voy a permitir una licencia. Es un día súper especial porque estoy de cumpleaños, nada más. Dicho eso, pasemos a lo importante. A ver, ayer se determinó, digamos, que en Colchane, por un error de tipeo, finalmente la única candidata del Partido Comunes que había logrado un escaño en el Consejo Constitucional, tuvo que dar un paso al costado y en su lugar logró el Partido Republicano sumar un nuevo cupo. Por lo tanto, estamos hablando de que el Partido Republicano obtiene 23 escaños en el Consejo Constitucional, lo que le da en su conjunto a toda la derecha la posibilidad de estos llamados 2/3, es decir, estos 2/3 que permiten rechazar el texto propuesto por el Comité de Expertos. Todo esto abre y empuja la discusión y vamos a ir de inmediato a conversar con el diputado Johannes Kaiser, que precisamente es parte del Partido Republicano, el partido más votado desde el retorno a la democracia en nuestro país. Diputado, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación y feliz cumpleaños. Yo me lo permito solamente porque estoy sola, así que vamos entonces. Diputado, bueno, fueron ustedes el partido más votado desde el retorno a la democracia, qué duda cabe, y quisiera preguntarle si usted esperó este resultado tan contundente y en el fondo que arrasó, digamos, con todas las regiones del país. No, ni en mis más afiebradas fantasías pensé que pudiésemos sacar un resultado así. Sí pensábamos que podía haber un voto castigo al gobierno, sí pensábamos que podíamos sacar un buen resultado también como sector. Teníamos el antecedente del 4 de septiembre, pero una victoria de este calibre no lo habíamos esperado. ¿Y usted cómo se lo explica este resultado? Hay tantos factores que se van uniendo, son los últimos 3 o 4 años, son las promesas incumplidas de un gobierno, es la caída de muchas máscaras, es el reinicio de un proceso constitucional que la gente pensó que se había cerrado con el 4 de septiembre, esa negociación, y el propio colega Diego Schalper lo reconoció, esa negociación, por supuesto, que cayó mal en mucha gente que decía, ¿sabes qué más? Cortemos con el cuento. O sea, en ese sentido yo creo que efectivamente el Partido Republicano capitalizó el descontento tanto de los votantes de gobierno como de votantes de Chile Vamos, con un nuevo proceso donde ya había cansancio. Si se ven todas las encuestas que no era uno de los temas más relevantes y se volvía a colocar una vez más en el centro del debate. Creo que fue un poco también esto un poco voto protesta. No es necesariamente, y es por eso que nosotros tenemos que ser bien humildes con lo que es la administración del resultado, porque el voto no es necesariamente un voto duro de republicano, es posiblemente un voto protesta contra todo este proceso. Claro, pero que ustedes lograron canalizar bastante bien, al menos en términos electorales. Cuando usted dice la caída de las máscaras, ¿de qué máscaras estamos hablando? Bueno, de las máscaras específicamente en el gobierno. El gobierno llegó prometiendo muchísimo y cumpliendo muy poco, con una gestión, una administración que ha sido altamente deficitaria. Han cambiado prácticamente todo el gabinete 2 veces en un año. O sea, este gobierno llegó prometiendo, haciendo creer a la gente que bastaba con voluntarismo para corregir una serie de problemas, y la gente se ha dado cuenta de que no es así. Y el propio gobierno ha tenido que salir a reconocer que no sabían, que no entendían, que no estaban preparados, y eso la gente
lo, lo recibe, creo yo, es una hipótesis, que eso la gente lo recibe mal, porque es como contratar a un gaffiter. El gaffiter llega a la casa, no sabe arreglar las cosas, le cobra a uno y después reconoce que no sabía hacer la pega. Es como, no va a contratar de nuevo a ese gaffiter. Y si no tiene mayoría en el Congreso, ¿no será eso también la razón por la cual no ha podido avanzar, digamos, en lo que prometió en su campaña? Lo que sucede es que, a ver, veámoslo desde el siguiente punto de vista. El gobierno había prometido más AFP, pero tenía 80% de la población en contra de eliminar la AFP o de crear un fondo común con todas las lucas. Es decir, evidentemente no había ni siquiera una mayoría dentro de su propia coalición como para respaldar esto. Hay gente de centro izquierda que dice nosotros no vamos en esa parada. Y respecto de las ISAPRES, claro, las ISAPRES las están haciendo reventar de todas maneras, es decir, ni siquiera tuvieron que cambiar la constitución, no necesitan un voto del Congreso para reventar la ISAPRES. El problema es que van a recibir a 3,5 millones, a 4 millones de personas, a FONASA, que ya está absolutamente superada en sus capacidades, y donde la gente se está muriendo en las listas de espera. Entonces, Diputado. también ellos se están dando cuenta, la propia ministra de Salud se ha dado cuenta de que no es una alternativa de corto plazo, aunque tuviesen los votos en el Congreso para modificar todo ese sistema. Diputado, No pero es consulta. Sí, vamos, que quiero volver a lo que pasó el domingo también y avanzar también respecto de lo que va a ser el Consejo Constitucional, pero solo para cerrar ese puntito que ya que usted lo plantea, ¿es el gobierno el que reventó las ISAPRES o las ISAPRES se reventaron solas a sí mismas? Mire, es posiblemente una buena mezcla de factores. Evidentemente que las ISAPRES han actuado dentro de lo que es el marco que le entregó el Estado de Chile. No voy a echarle la culpa aquí al gobierno actual, sino que al Estado de Chile. Y en la medida en que las ISAPRES fueron generando o se les presenta este fallo de la Corte Suprema, se les coloca en una situación bastante dificultosa y especialmente también a la gente que está en este momento en tratamiento y depende de la ISAPRES. ¿Qué se hace ahora? Esa es la pregunta, y esa es la pregunta que tiene que responder el gobierno, porque para eso se hizo elegir, para responder a este tipo de preguntas. Bueno, hay una ley corta que se va a tramitar. ¿La van a aprobar ustedes como republicanos o no? Para cerrar el punto. Tengo que ver, no la he visto todavía, así que creo que ese es un tema que habría que consultarle a mi colega Agustín Romero, que está en la Comisión de Salud. Perfecto. Tenemos que conversarlo, todavía no la he visto, así que bien, no le puedo pues, diputado, pero le propongo que vayamos respecto a lo que pasó el domingo, porque hay mucho que conversar y para que vayamos avanzando, para que no se nos acabe el tiempo. ¿Por qué cree usted que no le fue bien a Chile Vamos? A ver, a partir del 18-10, o sea, vamos más atrás. Chile Vamos es una coalición política con ideas originalmente liberales, conservadoras de derecha, pero que no las defendió de manera ofensiva, y estoy hablando de los últimos 10 años, 10, 15 ¿Qué tendría años. Que haber hecho? ¿Qué tendría que haber hecho según usted? Política de derecha. Cuando llegaron al gobierno debieron haber hecho política de derecha, no debieron andar subiendo impuestos, no debieron haber impulsado una agenda de género. Al matrimonio homosexual, por ejemplo, también, ¿no? No, el tema del matrimonio homosexual a mí me parece mucho menos relevante. Lo que a mí me parece sí relevante, por ejemplo, la ley de género, donde el Estado... De identidad de género. Claro, porque, a ver, yo creo que cualquier persona tiene el derecho y la libertad para identificarse como quiera, pero no puede obligar a terceros a identificarlo como él quiere. Y la ley que pasaron en ese momento era lo más totalitario que yo he visto en la historia. Que obligaban entonces a personas a negar lo que pensaban y hablar de otra manera. Es decir, si una persona se identifica como hombre siendo mujer o mujer siendo hombre, obligaba a la sociedad a reconocer eso como un hecho fáctico. A mí me pareció, en ese momento, a las 2 semanas del gobierno de Piñera, cuando se pasó eso, a mí me pareció que el gobierno de Piñera había perdido completamente el rumbo. Ya, ahí usted diría que empezó un camino, digamos, diría usted, paralelo o distinto a esta derecha tradicional, aunque otros podrían decir que a lo mejor el presidente Piñera tuvo la suficiente capacidad de mirar en largo plazo, ¿no es cierto?, los cambios que comienzan a surgir en las sociedades, ¿no? Y se hizo cargo de un cambio que para un sector minoritario de las minorías sexuales era muy necesario, es que el Estado les reconociera su derecho a tener una identidad sexual distinta. Es que no, usted tiene derecho a tener la identidad que quiera. Lo que usted no tiene es obligarme a mí a creer
en lo que usted piensa. ¿Pero tengo derecho a que el Estado me dé la posibilidad de que yo pueda cambiar mi condición? Es que usted, a ver, en términos biológicos, que se da cuenta, ahí tenemos una visión que está contrapuesta. No, sí, estoy preguntándole. En términos, sí, en términos prácticos, no existe la posibilidad de cambiarse de sexo. Punto. Existe desde el punto de vista de lo que es la aceptación social, y eso lo tienen que forzar con la fuerza del Estado. Y eso para un liberal es inaceptable. Es inaceptable que yo obligue a terceros a hacerse cargo de cuál es mi autopercepción. O sea, eso era un tema que iba mucho más allá de conservadores o liberales. Tenía que ver con la idea que uno tiene de la función del Estado. Diputado, es una cuestión invasiva y absolutamente inaceptable. Claro, pero diputado, volviendo a la pregunta original, ¿por qué le fue mal a Chile Vamos? Entonces usted dice, Chile Vamos se va apartando del ideario, ¿no es cierto?, más propio de la derecha. Sin embargo, usted dice que este resultado no es un resultado que se debe anexar exclusivamente al Partido Republicano y que hay que ser muy humilde, eso lo entendí. Entonces, por lo tanto, correcto. ¿Por qué logran ustedes capitalizar lo que Chile Vamos no pudo? Porque nosotros defendemos ofensivamente los principios tradicionales del sector. Y porque de alguna manera... Entonces la sociedad chilena se derechizó, diría usted. La sociedad chilena siempre ha sido bastante conservadora, aunque fuese de izquierda. Es decir... Es como raro, igual. Si es de izquierda no es conservadora. Es que no lo es tanto, porque si usted lo piensa, si usted ve, por ejemplo, los antiguos marxistas-leninistas, ¿ya? No tenían mucho en común con este progresismo de caviar, de Ñuñoa, que anda tomando latte en el Starbucks. O sea, de hecho, eran desde el punto de vista social, de lo que es la estructura social, eran bastante conservadores. ¿Y qué es lo que sucede también con la izquierda? La izquierda se aleja de ese núcleo muy popular y se adhiere a estas nuevas formas de supuesto progresismo, pero olvidando completamente que las estructuras sociales de este país y la gente más humilde depende de las estructuras sociales tradicionales para tener una vida relativamente decente. Y eso entra en conflicto. Ahora, esa es la razón por la cual hoy día el progresismo, es decir, el gobierno, tiene más votos en las clases más acomodadas que en las populares. Y respecto de Chile Vamos, sí, tiene naturalmente un efecto. Tiene un efecto, ¿por qué? Porque la falta de consecuencia en la defensa de ciertos valores y ciertos principios en el mediano y largo plazo significa que cuando aparece una alternativa que es coherente, la gente dice, bueno, por lo menos si votamos republicanos sabemos qué es lo que hay después, sabemos lo que va a pasar después. O sea, no hay sorpresa. Ya, ustedes son más coherentes, diría usted, y son más claros en su discurso y en su mensaje. Por lo menos eso es lo que uno puede desprender de la campaña, que fue bastante exitosa la campaña electoral. Pero quiero llevarlo, a propósito del género, no quiero dejar pasar ese punto porque lo ocurrido con el candidato Juan Sutil, como otros candidatos, ¿no es cierto?, que perdieron su cupo porque por paridad tuvieron que darle el cupo a una de sus compañeras de lista, motivó a que su hermano dijera en un tuit ayer que la paridad se muestra una vez más como el engendro antidemocrático que realmente es. ¿A usted le parece que la igualdad de género es un engendro? A ver, el engendro democrático, dijo, específicamente. Y el engendro democrático, ¿por qué? Porque resulta que usted le está quitando el derecho a voto a las mujeres con esto. Usted se ha dado cuenta de que si una mujer decide que un hombre es mejor representante de sus ideas, tiene que tener derecho y tiene que tener la soberanía del voto, se tiene que respetar ese voto. Es decir, la paridad matemática, la paridad estética, pongámoslo así, es simplemente impresentable desde el punto de vista de lo que es el respeto a la voluntad popular. La gente que votó por Juan Sutil, y no es mi candidato, para nada, pero ese es un... Sería por Renovación Nacional. Dejemos el nombre de lado. Pero la persona que votó por él, siendo hombre o siendo mujer, lo hizo porque dijo, ¿sabe qué más? Yo quiero que este hombre vaya a la convención. Y sin embargo, a través de un sistema matemático, una persona con mucho menos votos termina reemplazándolo. Nos pasó en la convención anterior, donde creo que fueron 11 mujeres las que quedaron fuera de la convención por este tema de la paridad. Porque resulta que
La estética de igualdad matemática es más importante que el voto. Y yo creo que eso es antidemocrático y sí, concuerdo con mi hermano, es un escándalo democrático. Me dicen que no, que fue Josefina. No, perdón. Ya, es para aclarar solamente un punto acá que es muy importante, porque resulta acá que si bien el caso de Juan Sutil es el más resonante, por la razón de que él obtuvo 13,76% de los votos y su contraparte, digamos, Yvonne Mangeldorf, un 1, Mangeldorf. Ella obtuvo, claro, Mangeldorf. Ella tuvo un 1,69%. Ahí efectivamente hay una diferencia muy notoria. En cambio, en otros casos, como como lo que le pasó a Ricardo Núñez u otros candidatos, la diferencia no fue tan marcada. Ahora bien, lo que ocurre, y esa es la contrapregunta que quiero hacerle, diputado, usted sabe que lamentablemente para las mujeres la posibilidad de acceder al poder ha sido muy dura, muy difícil, muy cuesta arriba. Y ni siquiera las cuotas que se han establecido por parte de los partidos han logrado efectivamente corregir esta situación de dificultad que tenemos las mujeres mucho más que los hombres para poder acceder a cargos de representación popular o cargos en los directorios de las empresas, bueno, en fin, todo lo que significa. Absolutamente, no tengo ninguna duda de aquello, pero es que... le hago la presentación respecto a lo que fue la convención anterior. La paridad dejó a 11 mujeres fuera. Pero por supuesto, lo que es que para terminar el punto, lo que pasa es que la paridad terminó sancionando a las mujeres. Claro, lo que pasa, diputado, lo que pasa es que solo para cerrar este punto y no quedarnos solamente en el tema género y paridad, pero es que ocurre que en todo proceso eleccionario y en todo sistema eleccionario va a haber distorsiones y nada es perfecto. O sea, siempre lo dicen los expertos electorales, no hay sistema perfecto, pero al menos acá se ha permitido que las mujeres puedan lograr acceder, ¿no es cierto?, a una situación que lamentablemente si usted la deja solamente a la voluntad, no se corrige, que es esta tremenda desigualdad que existe para poder acceder a cargos de representación popular. Ese es el argumento. Pero yo le hago una pregunta. Dígame. En primer lugar, yo soy un convencido que las mujeres son igual de capaces o más capaces que los hombres en los campos en que ellas quieran desempeñarse. ¿De acuerdo? Tengo entendido que tenemos absoluta libertad para participar del sistema político, tanto en el voto pasivo como en el voto activo. Es decir, cualquier mujer puede entrar a un partido político, postular en un partido político y ser candidata en un partido político. De hecho, los partidos políticos muchas veces están desesperados por llevar candidatos mujeres, pero no encuentran suficientes, porque muchas veces hay menos interés en la política. Menos interés o que están abocadas a una serie de tareas que le hacen muy difíciles poder acceder a la política precisamente. Eso es muy posible, pero la verdad es que la situación es que existe una libertad. Ahora, ¿qué es lo que quiere usted? Usted quiere torcerle la mano al voto, es decir, no solamente al voto del hombre, también al voto de la mujer, para obligar a tener una representación por características sexuales secundarias. Eso es más importante entonces que las ideas. Yo le voy a decir una cosa, si a mí me pone un congreso lleno de mujeres y todas piensan como Margaret Thatcher, yo me siento perfectamente bien representado, no tendría ningún problema, pero no es un tema que yo crea que sea bueno para la democracia andar haciendo representación por colectivo. Ya, diputado, ahora sigamos porque vamos, si quiere, en otra oportunidad lo invitamos, pero definitivamente a seguir conversando de este tema. Pero lo concreto y real, diputado, para volver a lo que pasó el domingo. A ver, primero, ustedes no, por supuesto, asistieron al acuerdo del 12 de noviembre de 2019 para efectos de hacer un acuerdo, ¿no es cierto?, para una nueva constitución, tampoco el acuerdo que se estableció en diciembre del año pasado. Y ustedes siempre han dicho que no quieren cambiar la constitución, que ustedes hubiesen preferido que fuera el Congreso el que hiciera las reformas respectivas del actual cupo, digamos, de la actual constitución que nos rige. Pero también es verdad, diputado, que solo el 20% de las personas encuestadas, siempre en las encuestas dice que no quiere cambiar la Constitución. O sea, tendríamos que pensar que todavía hay un 80% que sí quiere cambiar la Constitución. ¿Ustedes van a trabajar en el Consejo Constitucional para cambiar la Constitución, efectivamente? ¿Quieren cambiar la Constitución 100% y hacer algo que sea completamente opuesto a lo que tenemos ahora? O sea, ¿eso es lo que me está planteando? O sea, esa es una pregunta que usted se está haciendo, pero yo le pregunto si van a... Es que la pregunta es si se hacen reformas. ¿Qué es lo que sucede? La historia constitucional chilena tiene una gracia. Desde 1833 hasta ahora, lo que nosotros hemos tenido ha sido una evolución
constitucional. De hecho, la Constitución de 2005 fundamentalmente está basada en la de 1980, reforma del 89, la del 80 estaba basada en la del 25, la del 25 estaba basada en la de 1833. Es decir, hay una línea y una continuidad constitucional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Vamos a renovar completamente la Constitución? ¿Vamos a inventar de nuevo la rueda? ¿O vamos a hacer aquello que se ha hecho históricamente en Chile, que es tomar lo que tenemos y corregir aquellas cosas que consideramos que es necesario mejorar? Y ahí vamos entonces al comité de expertos, porque el comité de expertos les va a entregar a los constitucionales elegidos, digamos, los constituyentes, les va a entregar una propuesta. Y hoy día, tanto republicanos como Chile Vamos tienen el sartén y el mango, como se dice, ¿no es cierto?, respecto de poder bloquear, o mejor dicho, rechazar esa propuesta. Y dentro de esa propuesta, usted sabe que están los llamados 12 bordes. Y entre los 12 bordes está el Estado Social y Democrático de Derecho, que ayer Axel Kaiser dijo que esto de Estado Social y Democrático de Derechos, que se había comprado la centro-derecha, ¿no es cierto?, que en realidad es una situación que no aplica, que no se va a aceptar aquello. Yo no sé si le habla a título personal o qué, pero la pregunta que le hago a usted, ¿se va a aceptar los 12 bordes o se puede llegar a señalar que en realidad hay parte de los 12 bordes que no se van a simplemente aprobar? Ahora yo voy a hablar a título personal porque, y desde el punto de vista ideológico, pero a título personal, ¿ya? Porque esto es algo que va a tener que conversarse en la propia convención y tenemos ahí una discusión interna que tiene que realizarse respecto a este tema. Pero si todas las cosas tuviesen que funcionar como tienen que funcionar, es decir, de manera de ser coherentes con nuestro pensamiento político, evidentemente que el establecer o dejar establecido en la Constitución para el futuro, un sistema de derechos sociales evolutivo significa ponerle un sello para un sistema político, o sea, para una ideología política que sería la socialdemocrática. Porque en la medida en que sea evolutivo el tema de los derechos sociales, eso significa que, por supuesto, usted no puede retrotraerse a una situación anterior. ¿Qué pasa con los liberales, con los libertarios? ¿Qué pasa si tenemos mayoría para reducir el tamaño del Estado o para eliminar algunos derechos sociales que se hagan impagables? ¿Qué va a suceder en ese momento? Vamos a estar entonces constreñidos por la propia Constitución para mantener eso, irnos como Argentina en la práctica a la ruina por no poder financiar todo este tema. A mí me parece que la patraña, y lo voy a decir así, personalmente, la patraña de los derechos sociales, que no son ejecutables, que no son demandables, que son muchas veces declarativos, pero también son muchas veces un peligro para la estabilidad fiscal de un país, puede terminar siendo efectivamente un punto de quiebre en razón de lo que es para el futuro la función de una constitución. La función de una constitución es generar los marcos en los cuales puedan gobernar tanto los socialdemócratas, si es que quieren seguir con un proyecto socialdemócrata, como aquellos que quieran reducir el tamaño del Estado, sirviendo ya, pero entonces, a la decisión de las mayorías. Ok, entonces desprendo de sus palabras que usted en ese punto, claro, coincide con Axel Kaiser cuando dice que hay que enterrar la idea frente amplista y bolivariana del Estado Social y Democrático de Derecho. O sea, que no van a aprobar ese punto considerado no medular de los 12 acuerdos. Es que es un título que lleva una contradicción en sí mismo. Porque ¿qué tiene de democrático establecer que va a ser un Estado de derechos sociales? Perfecto. Porque entonces, la democracia, la mayoría hoy día no tiene por qué ser la mayoría mañana. Pero por supuesto, pero por eso que es importante para mí como precisar ese tema. Diputado, yo quisiera preguntarle algo súper importante porque va a estar el Consejo Constitucional sesionando y ocurre que el 11 de septiembre de este año se cumplen 50 años del golpe militar. ¿Cómo ve usted lo que va a pasar en este escenario y en este contexto con un gobierno de izquierda, con un Consejo Constitucional mayoritariamente de derecha, con un partido republicano muy fuerte, muy empoderado? ¿Cómo ve el contexto que se avecina de cara a los 50 años del golpe? Bueno, yo creo que lamentablemente van a tratar de exacerbar las divisiones que
se producen ya a partir de los 60, pero que culminan el 11 de septiembre de 1973, haciendo un relato que va a ser más bien parcial, puesto que aquí hay dos relatos respecto de lo que es ese suceso histórico. Y probablemente, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? No mucho, la verdad, porque la gente está cansada también del tema, creo yo. Yo creo que el gobierno, si se embarca solamente en este tema una vez más, pues política simbólica, va a volver a tener una merma en su respaldo popular, en razón de no preocuparse de los problemas que son relevantes para la gente. Sí creo que el gobierno tendría una tremenda oportunidad si cambiase el eje y el ojo de la perspectiva, de esta perspectiva hacia una cuestión que fuese efectivamente de reconciliación, una palabra que hemos olvidado a partir de los 90. Tendría una tremenda oportunidad de hacer un aporte efectivamente a lo que sea la pacificación nacional. Pero no veo la intención, veo nuevamente el partisanismo propio de lo que, bueno, heredado y que es lamentablemente uno de los ejes hasta el día de hoy de nuestro debate político. Sí, diputado, en el pasado el propio presidente Sebastián Piñera, en su momento, usted sabe, habló de los llamados cómplices pasivos en términos de lo que fue la participación de civiles y que tuvieron, ¿no es cierto?, un rol dentro de lo que fue la dictadura militar. Y Andrés Chadwick, el gobierno militar, sí. Claro, Andrés Chadwick, fíjese que habló y pidió perdón por las violaciones de los derechos humanos. O sea, estamos hablando de dos personas de la derecha muy emblemáticas, digamos, que hicieron un punto, hicieron un gesto. ¿Usted diría que su partido podría también hacer un gesto en tal sentido? A ver, una pregunta. ¿Se le ha hecho la misma solicitud al Partido Socialista, al Partido Comunista? O sea, yo he escuchado en montones de ocasiones hacer un mea culpa de lo que pasó previo al golpe militar. ¿Por las violaciones de los derechos humanos entre 1970 y 1973? Pero lo que quiero preguntarle, respecto de la pregunta que le hago, ¿su partido haría un gesto de cara a esto que usted dice, la reconciliación del país sobre un pasado que todavía divide a los chilenos? No, es que aquí hay una cuestión, nosotros tendríamos que entonces que asumir culpas, mientras que los otros no hacen nada. Entonces nosotros en una situación de conflicto, en una situación de conflicto, porque seguimos en una situación de conflicto, también en lo que es la interpretación histórica, nosotros vamos y decimos nos rendimos. Pero rendirse, ¿por qué, diputado? Eso es lo complejo. ¿Por qué rendirse? ¿Por qué rendirse frente a un tema tan delicado para el país? Porque del otro lado no hay nunca un reconocimiento honesto y no ha habido ninguna reparación tampoco para aquellos que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por los elementos de izquierda. Jamás. Y hasta el día de hoy hay terrorismo financiado, ideológicamente respaldado por la izquierda en Chile, donde siguen violándose los derechos humanos y el terrorismo es una violación a los derechos humanos. Pero diputado. Y en Chile todo el mundo se hace leso con esa cuestión. Tenemos víctimas, tenemos cientos de víctimas y familias que perdieron la vida, perdieron la propiedad, perdieron la salud entre el año 66, cuando apareció por primera vez el MIR, 65, hasta el año 73, posteriormente en el que fue el proceso 73-90, del 90 en adelante también tenemos víctimas del terrorismo, y aquí en la izquierda no se han hecho cargo nunca, y la verdad es que es un poco cansador. Es un poco cansador que nos pidan a nosotros permanentemente hacernos cargo de la violación de derechos humanos. Me dice, ¿condena usted la violación de derechos humanos? Sí, doña Mirna, condeno la violación de derechos humanos de todos los sectores, pero no voy a aceptar que la izquierda se plantee como si ellos fueran las blancas palomas, porque no lo son. Fueron partidarios de la Unión Soviética, de Cuba, son regímenes totalitarios, siguen siendo amigos de Maduro. Diputado, solo como se nos va acabando el tiempo, solo porque usted me corrigió cuando yo dije dictadura militar, para usted no fue una dictadura. A ver, si usted piensa en términos de lo que es una dictadura moderna, que no entrega nunca el poder, no lo fue. Fue un gobierno militar porque entregó el poder después de haber establecido ¿cómo se dice? Un calendario de entrega al poder. Estaba establecido a partir de 1980. Pero haber cerrado el Congreso, haber tenido una junta que era la que legislaba en la práctica, haber violado los derechos humanos. Nadie dice que haya sido un gobierno democrático. ¿Ya? Pero no fue una dictadura para usted.
pero es una dictadura así como se plantea hoy en día, es decir, como la vemos en Venezuela, como la vemos en Cuba, como la vimos en Norcorea. No lo es en razón de su voluntad de entregar el poder, y esa voluntad está articulada desde un principio. Perfecto. Ya, diputado, mire, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por la conversación de hoy. Me quedaron un montón de temas, pero vamos a conversar en otra oportunidad. Le agradezco mucho su tiempo y ya estaremos hablando, como le digo. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y que tenga un maravilloso cumpleaños. Muchas gracias, que esté muy bien. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Vamos a saludar a Copeuch Inversiones porque te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos a un corte chiquitito y vamos a estar de vuelta con el presidente de la UDI y el senador Javier Macaya. En instantes, una nueva entrevista